A ver, muy bien alumnos, ante todo muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Hoy día vamos a hacer un poco de trigonometría, un repaso nuevamente, así como lo hemos hecho con álgebra y como lo hemos hecho con geometría. Ya quien les habla también les va a enseñar lo que es el curso de trigonometría después de terminar lo que es geometría, no en paralelo, ¿ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios como un seminario, recordando un poquito lo que es la trigonometría, ¿ya? Recordando lo que es un poquito la trigonometría. A ver, por favor, recordarles por favor de que si no entienden, avisen, hablen, díganme como para volverles a repetir y no se queden con la duda, ¿ya? A ver, empezamos. Empezamos de frente con el primer ejercicio. Muy bien, ahí nos dicen, ya hemos ampliado un poquito ya la pantallita, dice cuántos segundos hay en 2 grados, 4 minutos y 5 segundos, ¿no? Este es un poquito de lo que es la conversión a lo que es minutos a segundos, segundos a minutos, horas, ya lo que es conversión de tiempo. Ya, a ver. A ver, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Lo que debemos de hacer es pasar a la misma unidad todos los números, ¿no? Lo que es el 2 grados y el 4 minutos, porque nos piden todos a segundos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es muy simple, ¿no? Es muy simple. Vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a engrandar un poquito esto. Acá lo que nos dicen es el ángulo beta. Este es igual 2 grados, 4 minutos y 5 segundos, ¿no? Muy bien, nos piden todos a segundos. Entonces es muy simple y decimos cuánto hay en 2 grados, cuántos segundos hay en 2 grados. Cuando hablamos de grados, como si fueran horas, ¿no? Como si fueran horas. Entonces decimos, profesor, en una hora, más o menos, como para alinearnos un poco, hay 3600 segundos. Entonces, en 2 grados, habrá el doble, ¿no? Entonces, 3600 más 3600 o 3600 por 2 serían 7200. ¿Correcto? Ahí, ustedes ya deben de saber, ya que en un grado sexagesimal existen 3600 segundos sexagesimales. 7200 segundos, ¿no? 4 minutos para segundos. Cada minuto vale 60 segundos. Entonces 4 por 60 serían 240 segundos. Y el 5 segundos, que lo dejamos normal, ¿no? Muy bien, vamos ahora a sumar, porque ya está todo convertido en segundos. Y me dicen 7200 más 240 más 5 serían 7445. 7445 segundos. Ahí está. Esto sería la respuesta. ¿Ya?
Este se llama conversión. Conversión. ¿Ya? A ver, ¿todos bien ahí? ¿Vamos todos bien? Pregunta fácil. Sí, profesor. Muy bien. Número 2. Vamos a ver la número 2. A ver, vamos a ver la número 2. Dice calcular el área del sector circular. Calcular el área del sector circular. Calcular el área del sector circular. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, lo principal que debemos de hacer ahí, es cuando tenemos un círculo, ¿ya? Cuando tenemos un sector circular, que es una porción de un círculo, ya se llama sector circular porque sus bases o porque sus radios son iguales, ¿no? Profesor, ¿qué son bases o qué son radios? Nosotros decimos, el radio es, ¿qué cosa es? Es la longitud que existe o la distancia que existe desde el punto central de la circunferencia o del círculo hacia quién, hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Ya? El radio va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia de esta manera, ¿ya? Y yo tengo, me dicen a mí, el radio de este círculo. Muy bien. Este es el punto medio de lo que es el círculo. Ojo del círculo. Entonces voy a hacer el radio. ¿El radio qué cosa es? Profesor, usted me dice de que el radio es la longitud que existe desde el punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Muy bien, esto es el radio. ¿Ya? Este es el radio. Entonces, profesor, entonces la longitud va a ser el mismo en cualquier punto, sí. Si por ejemplo, si yo tengo este radio que vale, por ejemplo, 8 centímetros, entonces aquí este radio también valdrá 8 centímetros. Aquí este radio también valdrá 8 centímetros, ¿no? Este radio también valdrá 8 centímetros. ¿Correcto? Esto es lo que es el radio de una circunferencia. Ya, ahora, para nosotros hallar el área del sector circular, lo primero que debemos de realizar, hijitos, es de que el ángulo esté en radianes. En radianes. Hay tres sistemas de medidas angulares, ¿no? Que es el sexagesimal, el centesimal y el radián, ¿correcto? Mayormente el radián se utiliza para los círculos, para el sector circular. ¿Ya? Cuando hablamos, pues, nosotros, ¿qué sistema, profesor, utilizamos? El sistema sexagesimal. Ese es de la bolita de arriba, el circulito que está arriba, ¿no? 30 grados sexagesimales, ¿no? Ahí, porque cuando hablamos de sexagesimal, pues a todo el círculo lo está dividiendo en ¿qué? En 360 grados, ¿no? En cambio, el centesimal, ¿en cuánto lo divide? En 400 grados centesimales. Si nosotros nos vamos aquí y nos hubieran dicho de esta forma, miren, alfa es igual a 2 grados centesimales, 4 minutos, 5 segundos. Muy bien, profesor. A mí me están hablando de aquí de grados centesimales. Entonces,
como acá, a diferencia de los grados sexagesimales, que decimos de que un grado sexagesimal es 60 minutos, ¿correcto? Un grado sexagesimal es igual a ¿cuánto? A 3600 segundos. Muy bien. Muy bien, profesor. A ver, ¿qué más? Un minuto es igual a 60 segundos. Muy bien. Ahí. En cambio aquí, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Aquí es distinto. ¿Por qué? Porque me dicen de que el grado sexagesimal es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto aquí? A 100 minutos. Un grado centesimal es igual a ¿cuánto? A 10.000 minutos. Segundos, perdón. Segundos. Acá sería minutos M. Segundos S. Un minuto es igual a ¿cuánto? A 100 segundos. ¿Ya? Ojo aquí. Tengan cuidado. El grado centesimal con el grado sexagesimal. ¿Ya? Y los radianes, pues que siempre son los ángulos de los círculos, ¿no? De los sectores circulares. Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es convertir el 30 grados a sistema radian. ¿Ya? Al sistema radian. Profesor, ¿y cómo hacemos la conversión? No me acuerdo, ya tantos años que he dejado la secundaria. Mire, profesor, no me acuerdo, ya trigonometría ni le hacía caso. Muy bien. Este es muy fácil. Miren, nosotros debemos hacer así. Profesor, sexagesimal igual a centesimal y este es igual a radian. ¿Ya? Ahí ve. Profesor, el sexagesimal ¿en cuántos grados lo divide a todo el círculo? En 360 grados. ¿Correcto? Por eso dicen, el ángulo de una vuelta, cuando le decía ¿cuánto me vale? 360 grados. En centesimales, el ángulo de una vuelta ¿cuánto mide? 400 grados centesimales. Profesor, ¿y el grado de una vuelta en radianes? ¿Cuánto es? 2pi. 2pi. Por eso dicen de que el valor de pi es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Por eso dice. Muy bien. Y esto de aquí yo le enseñé, les dejo una anécdota rapidito. Yo le dije, yo estaba explicando esto. Yo le digo, y es por eso que el valor de pi es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque si nosotros igualamos esto con esto, decimos que el valor de pi es igual a 180 grados sexagesimales y 200 grados centesimales. Ya, muy bien. Cuando viene eso de la entrevista personal, ya dicen que el coronel, el alto mando que les toma la pregunta, le dice a uno de mis alumnos, pues, ¿no?, que estaba postulando, le dice, a ver usted, dígame el valor de pi, ¿no? Y dice que el alumno le dice, pues, coronel, ¿en qué valor lo quiere? ¿En decimales? ¿En sexagesimales? ¿O en centesimales? Y dicen que el coronel pues lo queda mirándole. ¿Centesimales? No. Yo solamente sé que el valor de pi es 3,1415. ¿Pero también hay centesimales? Sí. Es tanto. Boom. En una nomás. Con esa pregunta le dijo, ya, vaya, retírese. Y con esa pregunta, y es por eso de que a veces también pues de impresionado pasas pues a impresionar. ¿Ya? Ahí también tenemos esta recomendación. Entonces, profesor, a ver, alumnitos, entonces acá lo que vamos a hacer es simplificar mitad 180, mitad 200,
Muy bien. Y mitad pi, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a quedar al final, profesor? S es igual a 180 igual a C sobre 200. Y esto es igual a R sobre pi. Muy bien. Así debe de hacerlo cuando no te acuerdas, profesor. Y con esto ya realizo mi conversión. Mira. ¿Qué es lo que me dicen? De que debo de convertir el 30 grados sexagesimal a radian. Muy bien. Entonces, profesora, tomo solamente S sobre 180 es igual a ¿quién? A R sobre pi. Muy bien. Muy bien, profesor. El S, el sexagesimal, lo vamos a reemplazar por el 30. 30. El pi que está dividiendo pasa a multiplicar arriba, ¿ven? Sobre 180. Igual a R. Profesor, podemos simplificar un cerito. Un cerito, como hubiéramos dicho, décima, décima. Tercia 1, tercia 6. Y me quedaría que el valor de ese ángulo en radianes es pi sobre 6 radianes. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, profe, ahí tenemos que lo que era el 30 grados ya sería pi sobre 6 radianes. Y con esto vamos a trabajar. Y con esto vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que me dicen? La longitud de radio, el radio ya sabemos que es 6 metros, es igual a 6. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de ¿quién? Del sector circular. ¿Ya? Del sector circular. ¿Qué es lo que me dicen? El sector circular. Profesor, el sector circular me dicen lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle a es igual. Me dicen que es igual al radio al cuadrado sobre 2 por el ángulo. El ángulo. Muy bien. Esto sería A es igual. El radio, ¿cuánto es el radio? 6, ¿no? 6. 6. Me dicen al cuadrado, profesor, 36 sobre 2 por el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Pi sobre 6. Muy bien. A ver, sacamos aquí sexta 1 y sexta 6. ¿No? Acá podemos quedar mitad 1 y mitad de 6, 3. Y nos dicen que solamente sería 3 por pi. Sería 3 pi. Este valor sería el área de ese sector circular. Ya 3 pi metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahí. ¿Ya? Entonces, este sería el sector circular. ¿Ya? Esto sería el área del sector circular. 1. De que tienes que ver de que el ángulo esté en radianes. 2. De que tienes que apreciar cuánto te vale el radio. Ya sabes cuál es el radio de un círculo. Y también, pues, realizar esto. ¿Ya? Que el sector circular es igual a ¿quién? Al radio al cuadrado sobre 2 por el ángulo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer la número 3. Vamos a hacer la número 3. Estamos recordando un poquito. Recordando. A ver, vamos a hacer la número 3. A ver, número 3. Número 3 ahí. ¿Qué es lo que nos dice la número 3?
Dice, en un triángulo rectángulo. Ojo que cuando hablamos de trigonometría, mayormente nos encargamos o se encarga de estudiar lo que es un triángulo rectángulo. ¿Ya? De un triángulo rectángulo. Y ustedes saben de que el triángulo rectángulo es aquel triángulo donde tiene uno de los ángulos o mide 90 grados, ¿no? Tiene un ángulo recto. Muy bien. Nos dice aquí, en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 y 12. Calcular el coseno del mayor ángulo agudo, me dice. Calcular el ángulo del mayor ángulo agudo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, me dicen que los lados miden 13 y 12. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar un triángulo rectángulo por aquí. Ahí ve. ¿Ya? Muy bien. Nos dicen que este es el recto en este ángulo. Entonces me dicen aquí que los lados miden 13 y 12. Profe, ¿dónde podría poner el 13 y el 12? ¿Dónde lo podría poner? No, como no sabemos, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Profesor, 13 y 12. Pero ojo, ¿se acuerdan en la clase pasada que yo les dije, en un triángulo, a mayor ángulo, mayor lado, a menor ángulo, menor lado? Se los dije, ¿verdad? Yo les digo, en un triángulo rectángulo, estos ángulos son agudos. ¿Por qué son agudos, profesor? Y son ángulos complementarios. Profesor, ahí ya me mandó a volar ya. ¿Por qué complementario? Hemos hecho en la clase pasada, hijos, lo que era un ángulo complementario. Profesor, cuando hablamos de ángulos complementarios, son aquellos que cuando se sumaban los dos ángulos, formaban 90 grados. Profesor, es un ángulo agudo, ¿por qué? Porque su valor es mayor que 0, pero menor que 90. Entonces, estos son dos ángulos agudos, miren. ¿Ya? Pero, profesor, estos de acá, lógicamente, son menores que el ángulo de 90 grados. Entonces yo les digo, ¿cuál es el ángulo mayor de estos tres? ¿Cuál es el ángulo mayor de estos tres? ¿Cuál sería? 90 grados. ¿Cuánto sería? 90 grados. Profesor, entonces, usted me está diciendo que mayor ángulo, mayor lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dicen? Los lados mayores miden 13 y 12. Yo les digo, el lado de 90 grados, ¿cuánto le correspondería? ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué número? 13. Muy bien, hijitos, muy bien. Entonces acá va mi 13, profesor B. Acá está mi 13. ¿Por qué? Porque como este es mi lado mayor, entonces le corresponde el de 90. Muy bien, profesor. Después vamos a tener que acá tenemos un ángulo que va a ser mayor que este. ¿Ya? Bueno, la verdad, profesor, no lo sabemos. No lo sabemos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, este sea el lado intermedio, ¿ya? Porque este es el lado mayor. Lado intermedio y este es el menor. Vamos a ver de que este vale 12 y este vale X. Profesor, X tiene que ser menor que 12 y 13 porque es menor ángulo, ¿ya? Ahí dése cuenta. Muy bien. ¿Qué es lo que me dicen? Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Calcular el coseno mediante... Entonces, profesor, ¿podemos hallar el otro lado? ¿Lo podemos hallar? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por medio de Pitágoras. ¿Qué es lo que me dice el señor Pitágoras? El señor Pitágoras me dice, profesor Mas, enséñale a sus alumnos de Anápolis que mi teorema es el siguiente, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado, vamos a hacerlo así, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Muy bien, señor Pitágoras, muchas gracias. Entonces, ¿quién sería la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa aquí? A ver, ¿cuál es la hipotenusa? Profesor, la hipotenusa, ¿cuál es? Es el mayor lado, ¿no?
La hipotenusa, ¿cuál es? Es el lado oblicuo, ¿no? Es el lado diagonal. Esa es la hipotenusa. Es el lado que está entre los puntos de ¿quién? De los dos catetos que están aquí, ¿no? Entonces, profesor, es 13 al cuadrado aquí. Muy bien. Acá me quedaría cateto opuesto. Pero, profesor, acá vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Que esto es alfa y esto es beta, ¿ya? Vamos a hacerlo. Ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá, vamos a hallar el lado. Ya, vamos a hacer que el cateto opuesto es 12 al cuadrado, más el cateto adyacente, me dicen que es el cuadrado, ¿no? 13 al cuadrado, 169, es igual a 12 al cuadrado, 144, más el cateto adyacente al cuadrado. El 144 va a pasar a restar al 169, ¿no? ¿Cuánto me quedaría? Profe, 25. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ese es el cateto adyacente al cuadrado. Profesor, cuando hay un exponente pasa como raíz. Entonces sería el cateto adyacente, sería raíz cuadrada de 25, sería 5. Ahí ve. Muy bien, profesor, entonces el valor de x es igual a 5. A 5 es el valor de x. ¿Ya? Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿pero qué es lo que me dicen? Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Miren, ¿cuál sería mi mayor ángulo agudo? Mírenlo bien. ¿El alfa o el beta? Ya no estamos hablando del 90 grados, sino de los ángulos agudos. ¿Cuál sería el mayor ángulo? Miren bien. El alfa. ¿Ah? ¿El alfa? ¿Qué les dije? A mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Miren bien. ¿Qué le corresponde al beta? Profe, 12. El lado de 12. ¿Qué le corresponde al alfa? El beta. El 5. Muy bien. Entonces, profesor, ¿quién es mayor? ¿El 12 o el 5? Estamos hablando ya de ángulos agudos, hijito. Ya no me toques la hipotenusa. Profesor, como el lado mayor es 12 y el 12, su opuesto, el ángulo opuesto es beta, entonces beta es el mayor ángulo agudo. Y eso es lo que nos piden. Me piden el coseno. Coseno de beta. Muy bien, profesor, ¿y qué cosa es el coseno? El coseno, ¿cómo se construye, ¿no? ¿Cómo se realiza? Profesor, el coseno es cateto adyacente sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero estamos hablando del ángulo B. Profesor, ¿quién es su cateto opuesto? ¿Por qué le dicen cateto opuesto? Cateto opuesto porque es el lado que está opuesto al ángulo. Muy bien. ¿Y el cateto adyacente cuál es? El cateto adyacente es el otro cateto que tiene. El otro cateto que no es opuesto. Entonces aquí el cateto adyacente del ángulo de B sería 5. Muy bien. Ahora, sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? Es, ya les dije, es la longitud o el lado que está oblicuo, el lado que está echadito aquí, el lado que está en diagonal, el lado mayor, 13. Ahí sería, mira. Entonces el coseno de B sería 5 sobre 13. ¿Ya? No se olviden, no se olviden. A mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. ¿Ya? A mayor ángulo, menor lado. A ver, si yo tengo un triángulo rectángulo de esta manera, y yo tengo, por ejemplo, este es alfa, este es beta, acá tengo 4, acá tengo 5, y acá, por ejemplo, tengo 10, por ejemplo.
¿Ya? Profesor, usted me dijo de que siempre el ángulo de 90 grados es el lado mayor, ¿no? Sí, porque mira, tiene 10. Ahora, de mis ángulos agudos, ¿quién sería el mayor? ¿Alfa o beta? Alfa. A ver, sería alfa, pues hijo. Alfa, muy bien. Alfa, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un lado de 5, el otro tiene un lado de 4. ¿Ya? Ahí tienen que diferenciarlos. Muy bien, vamos a hacer la número 4. Vamos a hacer la número 4. Vamos a hacer una de sector circular, ¿ya? Nuevamente como para que... como para aprender un poquito más. A ver, dice, en un sector circular, el ángulo central mide 72 grados y el radio 20. ¿Cuánto mide el arco? ¿Ya? En un sector circular, el ángulo central mide 72 y el radio 20. ¿Cuánto mide el arco? A ver, ¿cuándo sería? Lo primero que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer mi sector circular rapidito, de esta forma. Muy bien. ¿No? Y de ahí tenemos así algo, a ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que me dicen cuando tengo un sector circular? Profesor, acá tengo un ángulo. Este ángulo debe ser en radianes. Y el radio, esto de acá es 0.0. ¿Por qué? Porque es el centro de la circunferencia. ¿Ya? Y el radio, los dos radios son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen de que el ángulo central mide 72 grados? Ahí ve, miren. El radio mide 20. 20. El otro radio también mide 20. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuánto mide el arco? Para hallar la longitud de arco, ¿ya? Es igual a quién? Al ángulo por el radio. ¿Ya? Ese sería la longitud de arco. El ángulo por el radio. Ahora, voy a tomar un alumno. Sergio Baltasar Pérez. Sí, profesor. Muy bien, hijito, tenemos esto dime. En radianes, tendremos que convertir en radianes, digo ahí. Eso es, hijito, eso es lo que me gusta. Profesor, esos 72 grados tenemos que convertirlos, ¿qué? En radianes. Muy bien, está siendo detallista aquí. ¿Cómo lo convertimos, hijito lindo? ¿Cómo es? Profe, como me dicen radianes, ya de frente S sobre 180, no te olvides, es igual a ¿quién? A pi sobre, R sobre pi, ¿no? R sobre pi. R sobre pi. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el 72 en el S, ¿no? Me quedaría 72 sobre 180. Y esto es igual a R sobre pi, ¿no? Profesor, el pi lo podemos multiplicar porque pasa arriba. Y acá podemos ya simplificar, ¿no? Novena 8. Novena de 180, 20.
Muy bien. Cuarta 2. Y cuarta de 25. Entonces me va a quedar que el ángulo es igual a ¿quién? A 2/5 pi. Muy bien. Ya, 2/5 pi. Muy bien. Entonces, ya tenemos el ángulo. Y solamente nos vamos acá, profesor. Longitud es igual a pi, que ya está aquí. 2/5 pi. Por R. ¿Cuánto me vale R? 20. Quinta 1. Quinta 4. Y me va a quedar que la longitud es igual. 2 por 4, 8. 8 por pi, 8 pi. Nada más. Ahí es. Ya, entonces sería 8 pi la medida del arco. ¿Ya? De esta manera. Muy bien, creo que entendieron eso. ¿Ya entendieron eso? Ahora vamos a hacer la número 5. ¿Sí? De repente alguna pregunta, me lo dicen, por favor. Díganmelo. Ya, vamos a hacer la número 5. A ver, en la número 5 nos dice lo siguiente. En un triángulo, dos de sus ángulos miden pi sobre 3 y pi sobre 5 radianes, ¿no? ¿Cuál es la medida sexagesimal del tercer ángulo? ¿Cuál es la medida del tercer, de la medida sexagesimal del tercer ángulo? Miren, debemos de hacerlo por lo más fácil, ¿no? Lo más sencillo. Profe, o sea que pi sobre 3, pi sobre 5, lo podemos pasar a sexagesimal, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque miren, hijitos lindos, miren, tenemos aquí en un triángulo, ya no me están diciendo rectángulo, me están diciendo un triángulo nada más. Entonces lo vamos a hacer así. Mira, mide 1 pi sobre 3 radianes, correcto, pi sobre 3 radianes. El otro es pi sobre 5, y el otro es otro ángulo, pero que me lo piden en sexagesimales, correcto. Profesor, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí, profesor? Hay una forma de que como todos están en radianes, entonces lo podemos hacer así, ¿no? La suma de los tres ángulos, por ejemplo que este ángulo es alfa, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto suman? Pero ojo, 400. Ya, pero ojo. Ojo que, profesor, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, sí. Pero en radianes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto le dije que era 180 en radianes? ¿Se acuerdan o no? Pi. Pi, pues. Pi, hijitos. Esa es una forma, profesor. Entonces yo lo hago así, ¿no? Pi sobre 5 más pi sobre 3 más el ángulo que nos piden. Y todo esto va a dar igual al valor de pi. Muy bien, acá lo podemos hacer 15 mínimo. 15 entre 5, 3 por pi, 3 pi. Más 15 entre 3, 5 por pi, 5 pi. Acá sería más alfa igual a pi, ¿no? 3 pi más 5 pi serían 8 pi. 8 pi, ¿ya? Acá me queda 8 pi sobre 15, no es 16, sobre 15. Más alfa es igual a pi. Ahora, el 8 sobre 15, el 8 quinceavos, vamos a pasarlo a restar, ¿no? Pi menos 8 sobre 15 pi.
A ver, yo quiero que se den cuenta que cuando tenemos la suma de un número entero con un fraccionario, ya sea suma o resta, se hace de la manera siguiente. Ya, el denominador multiplica el número entero y resta o suma al numerador de la fracción. ¿Cómo? De esta manera, mira, 15 por pi, 15 pi, menos 8 pi, 7 pi. Y mantiene su mismo denominador. Profesor, esto es el tercer ángulo. Lo pasamos a sexagesimales y listo. Muy bien. ¿Cómo sería en sexagesimales? Profesor, yo tengo S sobre 180 y esto es igual a R sobre pi. Como esto está en radianes, vamos a pasarlo acá en R. S es igual R, ¿cuánto es de R? 7 sobre 15 pi, y acá sería sobre pi sobre 1, ¿no? Esto es igual a S sobre 180. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Extremos y medios, ¿no? Me queda S sobre 180 igual a 7 pi por 1 sobre 15 por pi. Aquí lo que se van a eliminar son los pi, ¿no? Y aquí el 180 va a multiplicar arriba, ¿no? S es igual 7 sobre 15 por 180. ¿Verdad? Tercia 5, tercia 60. Quinta 1, quinta 12. 12 por 7, 84. 84 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta. Profe, ¿y la otra forma? Rapidito, miren. ¿El valor de pi cuánto era? 180, ¿verdad? 180 entre 30, 60. 180 entre 5. ¿Cuánto es 180 entre 5? Entre 5, por acá lo teníamos, creo. 180 entre 5. Ahí me quedaría, a ver, 3, 36, ¿no? 36. Profe, 60 más 36, 96. ¿Ya? ¿Cuánto me vale alfa para llegar a 180? 96 más 84. Entonces el alfa es igual a 84. Nada más. ¿Ya? Entonces hay que ser más estratégico. Profesor, este es el ángulo es 180 entre 3 sería 60. Muy bien. 180, si me están pidiendo en sexagesimales, hay que ir, pues. 180 entre 5, 36. Entonces yo voy a hacer 60 más 36, tengo 96. ¿Cuánto me falta para 180? Muy bien, 180 menos 96. Profe, le presto 1, 10 menos 6, 4. Entonces quedan 7, 17 menos 9, 8. 84, profesor. Nada más. ¿Ya? Y dejamos de hacer esto. ¿Ya? Pero para eso debemos ser estratégicos, pues. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver, ¿sí todo está bien con este ejercicio? Con la número 5. ¿Está entendido? ¿Se entendió, profesor? Sí, profesor. No lo entendí. ¿En dónde se quedaron? A ver, Viviana. ¿Se entendió, profesor? Sí, está. Está bien entonces. Muy bien. A ver, vamos a hacer la número 6. Vamos a hacer la número 6. ¿Ya? Hay unos ejercicios que me dio el ingeniero Nixa por uno de unos alumnos. Lo vamos a hacer, pero en el debido tiempo, ¿ya? Como para no confundir al resto, ¿ya? Porque son temas, unas son de identidades, otras son de transformaciones, de suma producto,
Ya, lo vamos a hacer. Ya no se preocupe. Ya, a ver, vamos a hacer la número 6. Me dicen aquí simplificar. Simplificar. R es igual a cotangente de X por seno cuadrado de X menos tangente de X por coseno cuadrado de X. Ya, profe, ahí ya como que... Ya moría, profe. No la sé. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya entramos en identidades. ¿Ah? Estamos entrando en identidades trigonométricas. ¿Ya? Cuando hablábamos de el tema de identidades trigonométricas, pues hablábamos también de tres tipos de lo que es las identidades trigonométricas, ¿no? Las identidades recíprocas, las identidades por cociente y las identidades pitagóricas, ¿no? De esa forma nosotros tenemos que realizar. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño repaso aquí para hacer esto. Y demostrarles esto. Identidades trigonométricas fundamentales. Las recíprocas. ¿Por qué se le llaman recíprocas? Porque yo siempre, cuando hablamos de trigonometría, son 6 razones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Y siempre se van a relacionar el primero con el último, el segundo con el penúltimo y el tercero con el cuarto. O sea, el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí cuando hablamos de recíprocas? Nosotros hablamos de recíprocas porque me dicen aquí cosecante de X es igual a 1 sobre el seno de X. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación del seno y la cosecante, siempre va a ser 1. ¿Ya? Igual pasa con la secante y la cosecante. Cuando va a ser una multiplicación de la secante con la cosecante, es igual a 1. Siempre van a tener una relación muy común, muy fuerte entre ellos. Ya entre el seno y la cosecante, la secante, el coseno y la secante, y la tangente y la cotangente. Ya, entonces tenemos esto, mire. Ahora, cuando hablamos por cociente, identidades por cociente, este es un triángulo rectángulo y decíamos que H es la hipotenusa. Como estamos hablando de este ángulo que es X, el lado opuesto, ¿cómo se le llama? Su cateto opuesto. Y el otro lado sería su cateto adyacente. ¿Ya? Miren lo que tenemos acá. Si el seno de X es igual al coseno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de X es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, nosotros vamos a hacer esto, ¿no? El cateto opuesto lo vamos a despejar y lo vamos a dejar solito. Entonces, la hipotenusa va a multiplicar al seno de X. Igual también aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Entonces ya tenemos cateto opuesto es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno de X. Cateto adyacente es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de X. Por esto, porque lo estamos despejando. Las demostraciones o las fórmulas no vienen que porque de repente un matemático, de repente un químico, un físico, ¿no? Le dicen, ya voy a hacer esta fórmula. No, ellos realizan tantos días, tantos años con tal de ¿qué? De poder demostrar por qué es esa fórmula. No lo realizan porque ellos quieren.
Ahora, ¿qué es lo que me dicen con la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces acá lo que vamos a reemplazar, h por seno de x es sobre h por coseno de x, ¿no? Igual en el otro, h por coseno de x sobre h por seno de x. Entonces llegamos a esa conclusión de que aquí vamos a eliminar el h y me sale que la tangente es igual a seno sobre el coseno. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta es la conclusión en la que nosotros realizamos. Muy bien. En la siguiente es de las identidades pitagóricas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mira cómo se demuestra. Que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hace esto, ¿ve? Mira, seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. ¿Ya? Profesor, ¿pero qué lo estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es... ¿Se acuerdan que yo les decía, si tú le sumas a un miembro, entonces tiene que sumarle lo mismo al otro miembro? ¿Como para qué? Para que no se altere ese ejercicio. Acá también, pues. Si le van a dividir al 1, entonces le tienen que dividir a los demás, pues. ¿Qué le están dividiendo? Seno cuadrado de x. Entonces al otro también tienen que dividirle seno cuadrado de x y al otro también tiene que dividir seno cuadrado de x. ¿Ya? Muy bien, estas son las identidades trigonométricas. De esto, lo que vamos a realizar es este ejercicio que está aquí. ¿Ya? Con las identidades trigonométricas. Hijitos, cuando veas identidades trigonométricas y veas un tangente, utiliza esto, papá, ve. Utiliza esto, seno sobre coseno. Trata de familiarizarte y realizar tus ejercicios con el seno y con el coseno. ¿Por qué? Porque con el seno y el coseno hay más identidades que te puedan ayudar a resolver el ejercicio. ¿Ya? Vamos a realizarlo. Profesor, R es igual, cotangente, me dicen cotangente de x. La cotangente de x, profesor, es el coseno de x sobre el seno, ¿no? Muy bien, el coseno de x sobre el seno de x. Muy bien, ahí. Multiplicado por qué? Por el seno cuadrado de x. Menos tangente de x. ¿Cuánto es? El seno de x sobre coseno de x. Muy bien, por coseno cuadrado de x. Muy bien, ahí estamos en la primera. Eso es lo que es la primera. A ver, profesor, acá podemos eliminar, ¿no? ¿Lo podemos eliminar? Sí lo podemos eliminar. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos eliminar aquí? El seno de x con el seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, o también decimos, profesor, bases iguales, ¿no? En una división se van a restar los exponentes. El seno de x es como si fuera seno a la 1, ¿no? Igual también el coseno a la 1. Entonces acá me va a quedar R es igual seno cuadrado de x sobre seno de x sería seno de x nada más. Por coseno de x, ¿no? Coseno de x. Menos. Profesor, acá me va a quedar seno de x. Acá también, ¿no? Coseno de x. ¿Por qué, profesor? Porque acá estamos que restamos 2 menos 1, 1. Profe, mire, estos de acá son iguales de seno de x por coseno de x menos seno de x por coseno de x. Entonces, se elimina
y me queda que R es igual a 0. Ahí es. R es igual a 0. Y realizamos esa identidad trigonométrica. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos de tangente y de cotangente, traten de realizarlo con senos y cosinos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. La número 7. ¿Qué es lo que nos dice en la número 7? Nos dice del gráfico, si la tangente de alfa es igual a 7/5, calcular raíz cuadrada de 6 por la tangente de tita. ¿Ya? Muy bien. Profesor, vamos a hacer esto. Ahí nomás. ¿Qué es lo que me dicen? Que tangente de alfa es igual a 7/5. ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿cómo se desarrolla la tangente, profesor? La identidad de esto de la tangente, la razón. ¿Cuál es la razón? Profesor, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Del ángulo alfa. O sea, el 7 va a ser el cateto opuesto y el 5 va a ser el cateto adyacente de alfa. Este es el alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? Profesor, cateto opuesto es este. Muy bien, entonces ese le corresponde 7. Muy bien, el otro cateto que ya sería el cateto adyacente, ¿no? 5. Muy bien, ahí. Profesor, ¿qué más nos dice este dibujo, este gráfico? A ver, ¿qué más me dice? A ver, José Antonio, ¿qué más me dice este gráfico? ¿Qué más le puedo entender, profesor, ese gráfico? A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí con ese gráfico? Que el lado CD vale 5. El valor de teta. A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál? No te escuché, hijito. Dime. Lo dijimos al mismo tiempo. ¿Cuál? El 5. ¿Ya? ¿Dónde va el 5? Entre el C y el D. Ya, pero ¿cuál? ¿En qué longitud? ¿En qué lado? ¿Qué lado sería? Por ejemplo, este 5 es lado AC. AC. ¿El otro 5 dónde iría? En el lado CD. Muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué es en el lado CD? ¿Por qué? ¿Por qué acá debe ser 5? Porque ahí salen las dos líneas. Claro, pues las dos líneas, ¿qué significan? Que estos dos lados son iguales, pues. Profesor, como estos dos lados son iguales, este es 5 y esto es 5. ¿Ya? Ahí no se olviden. Ese es 5 y este es 5. Muy bien. Entonces, profesor, mire. 5, 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, profesor? Esto va a ser alfa, ¿no? ¿Cómo sería aquí? Profesor, ya tengo el 7, ya tengo el 5, me falta este lado. ¿Cómo lo opero este lado? ¿Cómo lo saco? Por Pitágoras, ¿verdad? Por Pitágoras. Profesor, ¿qué me dijo Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Vamos a hallar el cateto adyacente de tita, ¿no? Muy bien, entonces la hipotenusa, ya nos concentramos aquí. Aquí nos concentramos en este triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Profesor, vamos a hacer que la hipotenusa es 7 al cuadrado, 49. El cateto opuesto, ¿cuándo es el cateto opuesto? 5, ¿no? 5.
al cuadrado 25 más el cateto adyacente al cuadrado. 45 menos 25, perdón, 49 menos 25 es 24, ¿no? 24, el cateto adyacente al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ahí nosotros decimos de que es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 24. Este sería mi cateto adyacente. Profe, ¿hay algo que podemos hacer aquí? ¿Sí? Raíz cuadrada de 4 por 6, ¿no? Esto de aquí es raíz cuadrada de 4, 2. 2 raíz cuadrada de 6. Esto es lo que me queda con mi cateto adyacente. Ahí. 2 raíz cuadrada de 6. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular raíz cuadrada de 6 por tangente de tita. ¿Cuál es la tangente de tita? Tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? O sea, va a ser 5 ¿sobre quién? Sobre 2 raíz de 6. Raíz de 6. ¿Quién eliminamos? El raíz de 6, ¿no? Raíz de 6. Con raíz de 6. Y me queda 5 medios. ¿Cuánto es 5 medios? 2,5. Ahí ve. 2,5. 5 medios. ¿Ya? 2,5. Muy bien. A ver, vamos a realizar uno de los ejercicios. Uno de los ejercicios que me entregó el ingeniero. Ya, vamos a realizar esto. A ver. Ya, me dicen ahí reduce m es igual a secante de x sobre el coseno de x menos la tangente de x sobre la cotangente de x menos el seno de x sobre la cosecante de x. ¿Ya? La cosecante de x. Muy bien. Muy bien. Vamos a utilizar, en primer lugar, lo que vamos a utilizar es las identidades recíprocas, ¿no? Cuando decíamos que la cosecante es igual es 1 sobre seno, la secante es igual a 1 sobre el coseno, la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. Así también vamos a trabajar aquí. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos es m es igual secante. Secante, yo les dije, promocionenlo siempre con el seno y con el coseno. ¿Ya? Entonces, vamos, en vez de ser el coseno, vamos a hacer la secante. La secante es igual a ¿quién? A 1 sobre el coseno de x. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre el coseno de x. Sobre el coseno de x. Esto es sobre 1, ¿no? Muy bien. Menos la tangente sería aquí tangente de x sobre, esto sería, vamos a hacerlo bien,
acá sería tangente de x sobre 1 muy bien, sobre la cotangente. ¿Pero qué es la cotangente? Lo contrario de la tangente, ¿no? Acá me quedaría 1 sobre la tangente de x. Ahí. Menos ¿quién? El seno. Seno de x sobre 1 sobre la cosecante. La cosecante es 1 sobre el seno de x. ¿Ya? Estamos ahí. Vamos a ver extremos y medios. Extremos y medios. Ya acá me quedaría 1 por 1. Ya ahí me quedaría, a ver, la secante. Y aquí me quedaría coseno de x por coseno de x. M es igual a 1 sobre coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Ya, ahí me quedaría. En el otro también, extremos y medios, y me quedaría tangente cuadrado de x sobre 1 menos tangente cuadrada de x ya, tangente cuadrada de x y en el otro sería seno cuadrado menos seno cuadrado de x, porque va a ser seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. ¿Ya? Entonces sería ahí. A ver, vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo. Profesor, tengo esto. 1 menos coseno cuadrado de x menos tangente cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos llevar? Ya, de repente lo ponemos de alguna manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a convertir este tangente cuadrado de x en relación al seno y coseno. Así ve. M es igual a 1 sobre el coseno cuadrado de x menos el tangente cuadrado de x sería seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque como es el cuadrado, también tiene que quedar, pues, sobre coseno cuadrado de x. ¿Ya? Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre coseno. Sobre seno, pues sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Cuadrado de x. ¿Qué más? Menos seno cuadrado de x. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo último ya. Vamos a hacer lo último. M es igual. Profesor, miren, acá yo tengo fracciones homogéneas. ¿Por qué? Mire, profesor. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Muy bien, entonces yo voy a tener esto. ¿Ve? Coseno cuadrado de x. ¿Ya? Y aquí, como vamos a restar, me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. Muy bien. Menos seno cuadrado de x. ¿Ya? Muy bien. Profesor, esto de acá, ¿a qué es igual? Miren. Nos vamos un poquito aquí y quiero que nos dicen en pitagóricas. En pitagóricas nos dicen que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Si queremos de repente despejar coseno cuadrado de x, me va a quedar lo siguiente. 1
1. El seno cuadrado de x pasa con menos. Menos seno cuadrado de x. Muy bien. Esto de acá es igualito, ¿no? 1 menos seno cuadrado de x. Me dicen aquí 1 menos seno cuadrado de x. ¿Es igual a cuánto? A coseno cuadrado de x, pues. ¿Ya? Coseno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x. ¿Ya? Muy bien. Menos seno cuadrado de x. Menos seno cuadrado de x. Menos seno cuadrado de x. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hacemos aquí, profesor? Eliminamos, ¿no? Y me queda que es m es igual 1 menos seno cuadrado de x. ¿No? Cuadrado de x. ¿Y esto qué es igual? Profesor, ya hemos visto. Ya hemos visto aquí. 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces, la respuesta sería 1 menos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. Ahí sería la primera. Ya, entonces el resultado sería coseno cuadrado de x. Acá está. ¿Ya? Por identidades trigonométricas. Por identidades trigonométricas. A ver, los que mandaron este ejercicio, ¿está todo bien? Lo vuelvo a repetir. A ver si de repente hay algunos por ahí. ¿Sí? ¿Está bien este ejercicio? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Vamos parte bien, sí. hijos. ¿Ya? Vamos bien. Repasen. Ejercicio que no les da, me lo envía nada más, profesor. Mire, tengo esta duda. ¿Me lo puede, por favor, resolver? Y yo te lo resuelvo con video. Hijo, mira esto, pasa esto. Ya, creo que no me quita mi tiempo darte esos alcances, hijo. ¿Ya? Muy bien. Ya nosotros estamos de venida, pues, hijito. Ya lamentablemente ya estamos de venida. A lo que hemos aprovechado, ya estamos de venida, ya, pues. En cambio, ustedes están recién iniciando el vuelo. ¿Ya? Y para eso tenemos que apoyarlo, pues. Tenemos que estar ahí pendientes de ustedes. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Con identidades también, profesor. Ya como que ya me estoy ya. A ver, un ejercicio por aquí. Ya como para que más o menos demuestres. Muy bien. A ver, hijitos, miren. Sabiendo que tangente de x más cotangente de x es igual a 5. Calcular k es igual a seno de x por coseno de x. Profe, ¿cómo lo hacemos? Profe, usted siempre me dijo que cuando veía un tangente, veía un cotangente, siempre lo convirtiéramos a qué? Al seno y al coseno, ¿verdad? A ver, ¿cómo puedo? A ver. A ver, Viviana, ¿cómo empezarías ese ejercicio? Ese ejercicio te viene en tu examen. ¿Cómo empezarías? A ver, ¿cómo sería? Profesor, tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. No se olviden, cotangente es al revés, pues, hijo. Si a mí me dicen tangente de x, yo lo voy a convertir
seno de x sobre el coseno de x. Viviana, ¿estamos bien ahí? Viviana. ¿No está Viviana? A ver, Brigitte, ¿cómo vamos? Brigitte, se fue Brigitte. Nier. A ver, Nier. A ver, más la cotangente de x, o sea, el coseno de x sobre el seno de x. Y todo esto es igual a 5. Muy bien. Acá le vamos a sacar mínimo del coseno del seno. Me va a quedar seno de x por coseno de x. Ahora, seno de x por coseno de x sobre coseno de x me queda seno de x, ¿no? Seno de x por seno de x me va a quedar seno cuadrado de x. Más seno de x por coseno de x. Le quito el seno, ¿no? Me va a quedar el coseno, ¿no? Por coseno, coseno cuadrado de x. Sería coseno cuadrado de x. Y esto sería 5. 5, ¿ya? ¿Qué es lo que me piden? Me van a pedir seno de x por coseno de x. Profesor, por identidad, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. 1. Lo que está el 5 multiplicando pasa a dividir. Igual, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces acá me quedaría seno de x por coseno de x. Entonces, esto es mi respuesta. Seno de x por coseno de x es igual a 1/5. 1/5. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer la número 9. Número 9. A ver, tenemos ahí calcular x. ¿Ya? Calcular x. A ver, miren, tengamos en cuenta de que, profesor, una preguntita aquí. ¿Por qué aquí en vez de hacer ángulos hay flechas? Flechas, mire, va hacia acá, el otro va hacia acá. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando hablamos de trigonometría, alumnos, no solamente vamos a hablar de los ángulos positivos que se trabaja en lo que es geometría, ya, sino también vamos a hablar de ángulos negativos, ya, ángulos negativos también. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros tenemos nuestro cuadrante de esta manera, ahí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Nosotros empezamos desde acá, ¿no? 0, 90, ¿correcto? ¿No? 180, ya, 270 y 360, ¿correcto? Estamos aquí que si nosotros vamos a empezar desde el 0, 0, 90, 180, 270 y un ángulo de 360, ¿verdad? Estamos bien, esos son ángulos positivos. Pero ¿qué tal que empezáramos por aquí? Estos serían negativos, ¿ya? Negativo 90, negativo 180, negativo 270 y negativo 360. ¿Ya? Ojos aquí. Y miren cómo va. Miren. ¿Ya? Es decir, si la flecha va hacia la izquierda, es positivo. Si la flecha va hacia la derecha, es negativo. Izquierda, positivo, derecha, negativo.
¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver aquí. Profesor, esta flecha o este ángulo de flecha va hacia la izquierda. Positivo. Muy bien. Profesor, pero este ángulo va hacia la derecha. Entonces este es un ángulo negativo. Un ángulo negativo. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que debemos de hacer es de que todos vayan en un mismo, en una misma dirección. ¿Ya? Todos vayan en una misma dirección. ¿Cómo? De la siguiente manera. En la primera no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda, entonces sería un ángulo positivo, ¿no? Muy bien. Si queremos trabajar con ángulos positivos, entonces de aquí hasta acá también es 90, ¿no? También es 90. Muy bien. Pero profesor, aquí ve, aquí está para el otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el sentido. Vamos a cambiarle, ¿ya? Pero profesor, pero esto sería negativo. Muy bien. Entonces lo vamos a convertir a positivo. ¿Ya? ¿Cómo? Multiplicando en el menos. Menos 30. Menos 6x. Muy bien. Ahí es. Entonces, profesor, me queda menos por más menos. Menos por menos más. Me queda 6x menos 30. Ahí sería, ¿no? Muy bien. Ahora sí, profesor, ya podemos realizar que la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto me da todo? 180, ¿no? Entonces yo digo 3x más 30 más 90 más 6x más menos 30 más 6x. ¿Ya? Es igual a 180, ¿no? Muy bien, 180. Ahora tenemos aquí 3x más 6x serían 9x. 30 más 90, 120, ¿no? 120 menos 30, 90. Esto es igual a 180. El 90 pasa a restar, me quedaría 90. Me quedaría 9x es igual a 90. De aquí se va a empezar a dividir, ¿no? 90 entre 9. El valor de x va a ser 10. ¿Ya? El valor de x va a ser 10. Ojo, que esto de acá es una clase importante. Esto de acá es una clase importante. De los ángulos negativos. ¿Ya? Nosotros tenemos que convertirlos cambiándoles el signo. ¿Ya? Convertirlos cambiándoles el signo. Muy bien. Vamos a hacer la número 10. Número 10. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio número 10. Me dicen calcular tangente de cuadrado de 45 más secante cuadrado de 60, 5 menos 3 tangente de 60 por cotangente de 60. A ver, a simple vista,
nos damos que son valores o ángulos notables, ¿no? De 45 con 45 y 30 y 60, ¿no? Ya nosotros debemos de tener en la cabeza esos valores ya. Ya debemos de tener en la cabeza cuando nos dicen el de 30 y 60 y el de 45 45. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? 45 y 45, ¿no? ¿Cuánto es? 1 raíz de 2. ¿Y el otro qué cosa es? 60 y 30. O 30 y 60, como quieran. Esto sería como 2, 1 y raíz de 3, ¿no? Ahí. ¿Ya? De esta manera es. Muy bien. Me dicen tangente cuadrada de 45. Tangente de 45 es 1, pues, ¿no? Tangente de 45. ¿Han visto cuando... ustedes ya sabrán esa de cómo se llama de la canción de sexo? De sexo de los prisioneros, de que ese sexo tengo, ¿no? En alguno de esas dice tangente de 45, es porque es 1, pues. ¿Ya? Es 1. Tangente de 45 es 1. ¿Por qué, profesor? Porque la tangente, ¿cómo se denota? Como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 1 sobre 1 es 1. Al cuadrado es 1 más secante cuadrada de 60. ¿Cómo se conforma la secante? La secante se conforma como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hablamos de 60. Este es su cateto opuesto. Este es su cateto adyacente. Entonces sería la hipotenusa sobre su cateto adyacente. O sea, 2. 2 sobre 1, 2. Acá sería 5 menos 3 veces la tangente de 60. Y hemos visto ya que la tangente de 60 es 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Por la cotangente de 60, profesor. Cuando hablamos... perdón, acá es tangente de 60. Tangente de 60 me dicen, ¿no? Entonces, tangente, ¿qué cosa es? Seno, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces sería acá 3. Acá me quedaría 3 por raíz de 3 sobre 1, ¿ya? Por la cotangente de 60, me dicen. Profesor, cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque me dicen que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente de 60? 1. ¿Quién es el cateto opuesto de 60? Raíz de 3. Entonces sería 1 sobre raíz de 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá arriba? En 1 más 2, 3. Acá sería 5. Menos, profesor, eliminamos y me queda 5 menos 3, ¿no? Entonces sería 3, 5 menos 3, 2, ¿ya? Entonces ahí sería. ¿Y cuánto es? A ver, tangente es 1, secante. A ver, acá sería, me dicen secante cuadrado de 60. Secante cuadrado de 60. 2 al cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Sería 4. ¿Ya? Acá me queda 4 más 1 sería 5. 5 medios. 5 medios. ¿Cuánto es 5 medios? 5 sobre 2 es igual a 2,5. Ahí es. 2,5. ¿Ya? A ver, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente.
Número 11. Dice, si los números que representan la medida de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal son números consecutivos, ¿cuál es la medida radial del ángulo? A ver. Si los números que representan, dice aquí, la medida de un ángulo, en los sistemas sexagesimal y centesimal son números consecutivos, ¿cuál es la medida radial del ángulo? ¿Cuál es la medida radial del ángulo? ¿Ya? ¿Cuál es la medida radial del ángulo? ¿Ya? Muy bien. A ver, quiero que por favor ya estén atentos aquí. Acá lo que me dicen es de que hay un ángulo que si lo representamos en el sistema sexagesimal y en el sistema centesimal, ya, en el sistema sexagesimal y en el sistema centesimal, ahí, ¿qué es lo que me va a dar ese ángulo? Me va a dar números consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que si este es X, el otro va a ser X más 1. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Números consecutivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen, ¿cuál es la medida radial? Me piden en radial este ángulo. ¿Ya? Me piden, ¿cuál es la medida radial en este ángulo? ¿Ya? Muy bien. Alumnos, cuando nosotros hablamos de números consecutivos, ¿qué quiere decir? De que la diferencia de un número en un número va a ser 1. 1, 2, 3 consecutivos, ¿no? 9, 10, 11, 12 consecutivos. O sea que la diferencia siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. ¿Ya? Ahora, miren lo que voy a hacer, por favor. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? En las conversiones, tenemos así, ¿no? S sobre 180 es igual a C sobre 200 y el otro sería R sobre pi. Como lo están pidiendo aquí, como lo están pidiendo en radianes, entonces el ángulo lo vamos a convertir a radianes. ¿Ya? ¿Cómo? De esta manera, miren. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me piden el ángulo, ¿no? El ángulo. Este ángulo, vamos a hacerlo en sexagesimales primero. Me va a dar el ángulo sobre 180, ¿correcto? ¿Estamos bien? Ahora, en centesimales, ¿cuánto me daría el ángulo? El ángulo sobre 200. ¿Correcto? Muy bien. Y el otro sería R sobre pi. Muy bien. Mira, lo estamos convirtiendo tanto el ángulo sexagesimal y el ángulo centesimal a radianes. ¿Cómo lo convertimos? Voy a convertir esto a radianes. Muy bien, me va a quedar X, alfa sobre 180 igual R sobre pi.
¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos R, me va a quedar alfa sobre pi sobre 180. Ahí. Muy bien. Ahora voy a agarrar el otro. Alfa sobre 200 menos, perdón, igual a R sobre pi. Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Alfa sobre por pi, porque el pi está multiplicando sobre 200. Miren, ahí yo ya tengo el ángulo tanto en radianes y en radianes también, pero de manera sexagesimal y de manera centesimal. ¿Qué es lo que me decían aquí? Que si nosotros ese ángulo lo poníamos en centesimales y en sexagesimales, eran números consecutivos, ¿correcto? Eran números consecutivos. ¿Y qué les dije cuando nosotros teníamos un número consecutivo? ¿Qué les dije? De que la diferencia va a ser 1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar esto. A ver. Tenemos ahí pi r ángulo por pi sobre 200 menos ángulo por pi sobre 180. Ahí ve. Muy bien, profesor, ¿y por qué primero esto? ¿Por qué? Porque como estos dos dicen que este es su consecutivo, entonces este es mayor, pues. Si este es 7, este es 8. Si este es 9, este es 10. Entonces, la resta me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque como es consecutivo y va de 1 en 1, va 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces, el número que va adelante menos el número que va atrás, su resta va a ser 1. 9 menos 8, 1. 10 menos 9, 1. Entonces, así también lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien. Acá lo que es mínimo de 200 y 180. A ver, 200 y 180. Me quedaría mitad 100. 90. Mitad 50, mitad 45. Ya, ¿qué es lo que más tenemos aquí? Mitad 25, acá es 45, tercia 25, tercia 15, tercia 5, quinta y quinta, ¿no? Muy bien, acá tenemos 8. 8 por 9, 72. 72 por 5. Acá sería 5 por 2, 10. 7 por 6, 360. Y por 5. Ya entonces serías 6 por 5, 30. 1800. Ya, este sería el mínimo de los dos. 1800. A ver, me quedaría aquí 1800 sobre 200 sería 9, ¿verdad? 9. Y acá me quedaría menos 9 ángulo pi menos 1800 sobre 180 sería 10 pi ángulo. Es igual a 1. ¿Ya? A ver.
Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? A ver, vamos a borrar esta partecita. Vamos a borrar esta partecita. Ya. A ver, vamos nuevamente. Vamos nuevamente. Acá lo que me dicen es si los números que representan la medida de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal son números consecutivos. ¿Cuál es la medida radial? Nos dicen, ¿cuál es la medida radial? Les estaba diciendo de que nosotros habíamos puesto un ángulo alfa, ¿no? Un ángulo alfa. Ya, este ángulo alfa puede ser medido ¿en qué? En sexagesimales, en centesimales o en radianes también, ¿no? Pero del enunciado, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? De que están representados de manera sexagesimal y de manera centesimal. Pero ¿qué es lo que nos dicen? De que son números consecutivos. ¿Ya? Es decir, que si de manera sexagesimal es X, de manera centesimal es X más 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? De que nosotros tenemos, como es consecutivo, nosotros decimos que C. ¿Ya? Nosotros decimos, a ver, vamos a poner esto más abajito. Nosotros decimos esto, ¿no? A ver. Ahí está. Nosotros decimos que C menos S, o sea, centesimal menos sexagesimal, ¿no? Es igual a 1. Igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver qué más tenemos aquí. Como me piden en radianes, lo que voy a hacer es hallar eso. C menos S es igual a 1. C menos S es igual a 1. Si nosotros lo vamos a convertir, como les dije, ¿no? Nosotros lo vamos a convertir, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera. Ahí hemos tenido esto. S sobre 180 igual a C sobre 200, que lo estamos haciendo. Y el otro es igual a R sobre pi. ¿No? Ahí estamos en los tres. ¿Ya? Ahí estamos en los tres. Muy bien. Pero lo que vamos a hacer es C menos S es igual a 1. C menos S es igual a 1. Vamos con C primero, ¿no? Vamos con C. ¿Cómo lo estamos convirtiendo aquí? Lo que lo estamos convirtiendo es de la siguiente manera, ¿no? A ver. A ver. Lo convertimos de la siguiente manera por aquí. Si yo tengo S sobre 180 y esto es igual a R sobre pi, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? ¿Qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es el 180 va a multiplicar al R sobre pi. Entonces yo tengo que S es igual 180 por R sobre pi. Ahí. ¿Ya? Ahora, si yo tengo el C sobre 200 y esto es igual R sobre pi,
¿Cómo me quedaría? Mira, para convertirlo. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Que C es igual 200R ahí sería 200R sobre pi. Ahí sería. Muy bien, estos dos los vamos a restar. 200R sobre pi menos 180R por R sobre pi. Ahí está. Y esto es igual a 1. Muy bien, ahí es. Profesor, como acá tienen el mismo denominador, se resta uno solo, ¿no? Y acá me quedaría 200R menos 180R, 20R. ¿Ya? Igual a 1. Igual a 1. Muy bien. ¿Cuánto me sale el valor de R? Me quedaría el pi, pasa a multiplicar arriba, pi sobre 20. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de R. Pi sobre 20. Eso sería pi sobre 20. Ya lo estamos haciendo en radianes ya. ¿Ya? La número 12. Profesor, disculpe, Dígame. sino que ya toca la hora del otro maestro. Ya. Muy bien. Entonces, nos quedamos ahí. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda, alguna inquietud como para irnos? ¿Todo bien? A ver, ya colgué los videos de álgebra y de geometría por si acaso. Ya cualquier cosa me avisan.